Algo grande está por suceder en Israel. El 1 de octubre es una fecha marcada en el libro del Apocalipsis como el día del juicio final, el Yom Kippur, cuando los libros de la vida y la muerte, abiertos 10 días antes, se cierran. Cada año este día llega, pero ahora es distinto. Este año 3 señales proféticas se alinearon, cumpliendo 3 profecías del fin de los tiempos. La primera ocurrió la noche del 7 de septiembre, cuando millones miraron al cielo y vieron cómo la luna se oscurecía hasta volverse roja. Fue un eclipse total, conocido en la Biblia como luna de sangre. No fue solo un espectáculo del cielo, fue una advertencia. El profeta ya lo había anunciado. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día grande y terrible del Señor. Ese día es un tiempo de juicio en el que Dios juzgará al mundo. Pero pocos saben algo importante. Esta no fue la primera luna de sangre sobre Israel. En 1948, cuando Israel volvió a ser nación, después de casi 2000 años, aparecieron varias lunas rojas. Lo mismo sucedió en 1967, en la Guerra de los 6 días, cuando Israel recuperó Jerusalén. En esos momentos decisivos siempre apareció una luna de sangre, como señal del cielo. La luna roja tiene 2 significados. Por un lado, anuncia juicio, guerras y destrucción. La ira de Dios sobre las naciones que no se arrepienten. Por otro lado, recuerda la sangre del Cordero derramada en la cruz, la única esperanza para ser librados del castigo. Es una advertencia clara de que aún hay tiempo para creer y volver a Dios. Este evento profético se repite varias veces en la Biblia. El apóstol Pedro lo proclamó en Pentecostés y también aparece en el Apocalipsis. La luna de sangre no es solo un fenómeno natural, es un mensaje urgente del cielo. Juan escribió: «Y miré cuando abrió el 6º sello, y hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió como sangre». En esa visión, la luna de sangre ya no era una advertencia, sino la señal de que el juicio había comenzado. Cada luna roja es como un marcador en la línea de tiempo de Dios, y la del 7 de septiembre de 2025 fue exactamente eso, una alerta. Pero no llegó sola. Apenas 2 semanas después, otra señal estremeció al mundo. El 21 de septiembre de 2025, el sol se apagó en pleno día. Fue un eclipse solar total que duró 6 minutos, cuando la luna cubrió por completo al sol. La Biblia ya lo había anunciado. Es una señal de juicio sobre las naciones. El mismo Jesús dijo que antes de su regreso, veríamos cómo el sol se oscurecería y la luna dejaría de brillar. Y mucho antes, el profeta Amós advirtió de parte de Dios: «Haré que el sol se ponga al mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en pleno día». 2 mensajeros, separados por siglos, nos dieron la misma advertencia. Cuando el sol se apaga en el día, es porque Dios está a punto de actuar. Es un recordatorio de que el destino del mundo no está en manos de presidentes o gobiernos, sino en las manos del Creador, el único que tiene el control. La historia confirma estas señales. En 1914, justo antes del inicio de la Primera Guerra Mundial, un gran eclipse solar cruzó Europa. La oscuridad en el cielo fue la antesala de la oscuridad que vendría. Una guerra brutal donde millones perdieron la vida. Más reciente aún, en 2017, Estados Unidos fue testigo de un eclipse que recorrió el país de costa a costa. 7 años después, en 2024, otro eclipse lo cruzó en sentido contrario, formando una enorme X sobre la nación. Muchos lo vieron como la última advertencia para un país que se había alejado de Dios. Y ahora, en septiembre de 2025, la secuencia se repite con una exactitud imposible de ignorar. Primero la luna se volvió sangre, luego el sol se oscureció, y justo al día siguiente vendría el tercer evento profético. Un día después de que el sol se apagara en el eclipse, el 22 de septiembre de 2025, llegó el equinoccio de otoño en Israel.
Ese es el momento exacto en que el día y la noche duran lo mismo. 12 horas de luz y 12 de oscuridad. Un equilibrio perfecto que solo dura un instante, porque después la balanza se inclina y la noche empieza a ganar terreno sobre la luz. A simple vista parece solo un evento astronómico, pero en el calendario de Dios tiene un significado profundo. El equinoccio de otoño marca el inicio del séptimo mes bíblico, Tishri, el mes de las fechas más solemnes de Israel. Es el tiempo de la cosecha final, y en la Biblia la cosecha siempre ha simbolizado la separación. El contraste entre la luz y la oscuridad aparece una y otra vez en las Escrituras. El Evangelio de Juan dice que Cristo es la luz que vino al mundo, pero que muchos prefirieron las tinieblas. Jesús mismo usó la imagen de una cosecha para explicar cómo sería el juicio final. En la parábola del trigo y la cizaña, enseñó que lo bueno y lo malo crecerían juntos hasta el final, pero en la cosecha serían separados para siempre. Por eso este momento no puede verse como coincidencia. La secuencia es clara. Primero la luna se volvió sangre, luego el sol se oscureció, y justo al día siguiente comenzó el ciclo de la oscuridad. Sangre, oscuridad y balanza. 3 señales seguidas anunciando lo que está por venir, justo antes de la fecha más importante en el calendario de Dios. El Rosh Hashanah, la fiesta de las trompetas. El 24 de septiembre de 2025, llegó la cuarta señal profética. Ese día comenzó el año 50-786 en el calendario hebreo, marcando un nuevo ciclo de advertencia para el mundo. Israel fue el centro de atención, y el primer ministro Benjamín Netanyahu envió un mensaje especial a todos los judíos dispersos en las naciones, recordándoles sus raíces y llamándolos a mirar hacia Jerusalén. No están solos. Al mismo tiempo que en Jerusalén se escuchaban los shofares, más de 35,000 peregrinos viajaban hacia Ucrania para recibir el nuevo año con oraciones y cantos, mostrando que el pueblo de Dios se reúne en todas partes del mundo. Sin embargo, el verdadero epicentro seguía siendo Jerusalén, donde ocurrió algo nunca visto. 100 shofares, cuernos de carnero, resonaron al mismo tiempo y el sonido fue transmitido en vivo al planeta entero. Ese momento no fue un simple ritual, fue un evento cargado de significado profético. Pero surge una pregunta importante. ¿Qué es lo que realmente se celebra en este día? Rosh Hashanah no es únicamente el inicio de un nuevo año en el calendario hebreo. Es el día en que se recuerda la creación del hombre, y según la tradición es también cuando Dios abre los libros del cielo. El libro de la vida, el libro de la muerte y los libros donde están registradas las acciones de cada persona. Por eso se cree que en cada Rosh Hashanah, toda la humanidad pasa delante del Creador como un rebaño, y Él examina uno por uno. La celebración inicia en los hogares. Son las mujeres y niñas quienes encienden las velas que marcan el comienzo de la festividad. Después, en las sinagogas de todo el mundo, se pronuncian rezos especiales y todo gira alrededor del sonido agudo del shofar. Ese sonido no es decorativo ni cultural. Su propósito principal es despertar al ser humano de su letargo espiritual. Es como una llamada del cielo que sacude el alma, recordando quién eres, cuáles son tus valores y cuál es tu verdadera misión en esta vida. El shofar aparece en toda la Biblia como instrumento de señales divinas. Fue el que derribó las murallas de Jericó, el que anunció la libertad de los esclavos, el que proclamó la presencia de Dios en el monte Sinaí, y según la profecía, será el que un día anuncie la venida del Mesías. Su eco es a la vez advertencia y esperanza, juicio y promesa. Por eso, escuchar 100 shofares resonando desde Jerusalén para todo el mundo en 2025 fue mucho más que un acto religioso. Fue un recordatorio universal, un llamado a la humanidad a abrir los ojos y el corazón. Lo más profundo es que Rosh Hashanah marca el inicio de un periodo decisivo, los 10 días de asombro, también llamados los 10 días de arrepentimiento. Son días de introspección, un tiempo para que cada persona mire dentro de sí misma, reconozca sus errores
se arrepienta y se prepare para el día más sagrado de todos, Yom Kippur, el día del perdón. La tradición enseña que en esos días Dios determina el destino de cada persona. Aquellos que son hallados justos son inscritos en el libro de la vida. Los que son hallados impíos son escritos en el libro de la muerte. Y los que aún están en duda, reciben esos 10 días como una oportunidad extra para reflexionar, cambiar y arrepentirse antes de que los libros se cierren en el día de la expiación. De esta forma, Rosh Hashanah es visto como el día del juicio, pero no el juicio final todavía, sino una especie de preámbulo en el que se abren los libros. Yom Kippur, 10 días después, es el cierre, cuando el veredicto se confirma y ya no hay vuelta atrás. El sonido del shofar es como un despertador espiritual que grita a la humanidad: despierten, vuelvan a Dios, aún hay tiempo. Por eso, el hecho de que en 2025 Israel decidiera transmitir este sonido de los shofares en vivo a todo el planeta, tiene un peso profético enorme. No fue solo un mensaje religioso para el pueblo judío, fue una advertencia global. Fue como si Dios estuviera diciendo al mundo entero: miren, este es el tiempo para despertar, porque lo que viene será definitivo. No es casualidad que este evento sucediera justo después de la secuencia profética: la luna de sangre, el eclipse del sol, el equinoccio que marcó el inicio del dominio de la oscuridad, y ahora, Rosh Hashanah, con el sonido multiplicado de los shofares. Todo apunta a un mensaje claro. Los cielos están hablando, y la humanidad está siendo llamada a responder. Esa transmisión al mundo fue una señal profética y una advertencia que nadie puede ignorar. Era como si Dios hubiera permitido que las trompetas de Jerusalén resonaran hasta los últimos rincones de la tierra, recordando que el juicio no es una historia antigua, sino una realidad que se acerca. Quien tenga oídos para oír, que escuche. En ese mismo año, cuando el mundo ya había sido testigo de la luna de sangre, del sol apagándose en pleno día y del inicio de las tinieblas, Israel hizo sonar las trompetas desde Jerusalén para todo el planeta, anunciando que el juicio estaba a las puertas. Con ese sonido se activó la cuenta atrás de 10 días, los 10 días que separan a Rosh Hashanah de Yom Kippur, el tiempo en el que se anuncia el veredicto, la decisión final. Y así el 1 de octubre de 2025 se acercaba, señalado por muchas señales como un día crucial. Ese día no es cualquiera. Es Yom Kippur, conocido como el Día del Perdón, la fecha más sagrada de todo el calendario bíblico. En Rosh Hashanah, los libros del juicio se abren, pero en Yom Kippur se cierran. El libro de Levítico describe con detalle lo que sucedía en esa fecha. El sumo sacerdote entraba en el lugar más sagrado del templo, el lugar santísimo al que nadie más podía acceder. Solo lo hacía una vez al año, y lo hacía para pedir perdón a Dios, primero por sus propios pecados y luego por los de todo el pueblo. El ritual se realizaba con 2 machos cabríos. Uno era sacrificado como ofrenda a Dios, y el otro se convertía en el famoso chivo expiatorio. El sacerdote ponía sus manos sobre él, como si transfiriera todos los pecados de la nación a ese animal, y luego lo enviaba lejos al desierto para que cargara con la culpa de todos. Mientras eso sucedía, todo Israel esperaba en silencio, conscientes de que ese era el día en que Dios determinaba el destino de cada persona, vida o muerte, bendición o maldición. Pero los profetas entendieron que este día no era solo un rito, era una señal, una sombra profética de algo mucho más grande. El profeta Daniel relató una visión en la que vio tronos colocados, un tribunal que se sentaba, y libros que eran abiertos. Allí fueron juzgados los muertos conforme a lo que estaba escrito en los libros. Siglos después, el apóstol Juan en el Apocalipsis describió la misma escena. Los muertos fueron juzgados según sus obras, y otro libro fue abierto, el libro de la vida. Así se entiende que Yom Kippur es como un ensayo general del juicio final, una representación en la tierra de lo que sucederá en el cielo al final de los tiempos. Lo que el sumo sacerdote hacía en el templo terrenal era un reflejo de lo que ocurrirá en el tribunal eterno de Dios.
Incluso hoy, miles de años después, Israel sigue honrando este día con gran solemnidad. Cuando llega Yom Kippur, el país entero se detiene. Las calles quedan desiertas, las carreteras se vacían, las tiendas y restaurantes cierran sus puertas y las familias apagan sus televisores y celulares. La nación entera guarda silencio y se entrega a la reflexión, la oración y el arrepentimiento. Es un día donde lo sagrado toma el control de lo cotidiano, un recordatorio de que la vida y el destino están en manos del Creador. Ese 1 de octubre de 2025 no será visto como un simple feriado religioso en Israel, sino como un eco del juicio venidero, un reflejo de lo que pronto vivirá toda la humanidad. El mundo entero, aunque no lo entienda, será testigo de un ensayo profético del juicio final. Durante 25 horas, todo Israel ayuna y ora con intensidad para purificarse ante Dios. Es un día en el que se apartan de todo placer terrenal. No hay perfumes, ni baños, ni relaciones maritales. Al final, un sonido largo y solemne del shofar anuncia que el juicio ha terminado. Pero este día tan sagrado también ha mostrado que puede ser un momento de gran vulnerabilidad. La historia lo confirma. El 6 de octubre de 1973, en pleno Yom Kippur, mientras Israel ayunaba y rezaba, Egipto y Siria lanzaron un ataque sorpresa. Fue el inicio de la guerra de Yom Kippur. El país entero fue tomado desprevenido. El conflicto duró casi 3 semanas, estremeciendo al mundo entero y transformando para siempre la política de Oriente Medio. Aún así, contra todo pronóstico, Israel prevaleció y obtuvo la victoria. Ese episodio dejó claro que los días más santos para Israel suelen estar marcados por sucesos que cambian la historia y cumplen profecías. Por eso, el 1 de octubre de 2025 no es un día cualquiera. Es Yom Kippur, el momento en que las puertas del juicio se cierran y los decretos se sellan. Después de la luna de sangre, el eclipse solar, el equinoccio y las trompetas de Rosh Hashanah, llega este día decisivo. Es la culminación de un proceso profético, el día en que Dios determina el destino de los hombres. El juicio final aún no se ha manifestado, pero el reloj profético sigue avanzando, y cada señal, cada evento, prepara el camino para lo que vendrá. El eco de este Yom Kippur resuena no solo como una advertencia, sino como un anuncio de lo que está por venir. El juicio de Dios está a las puertas, pero la historia no termina en ese punto. Tras el día más solemne del año, llega un tiempo de gozo. Inmediatamente después comienza la fiesta de los tabernáculos, también llamada Sukkot. Sukkot es la celebración de la plenitud, el recordatorio del cuidado de Dios, y la promesa de que un día habitará para siempre con la humanidad. En el 2025 se celebrará del 6 al 12 de octubre. Durante 7 días, Israel conmemora cómo Dios protegió a su pueblo en el desierto. Cada familia levanta una suká, una cabaña sencilla hecha con ramas y un techo abierto por donde se pueden ver las estrellas. Allí comen, comparten con amigos y vecinos, e incluso algunos duermen en ella. La suká no es solo un símbolo de humildad o de vida sencilla, es un recordatorio de que aún en la fragilidad, Dios sostiene a su pueblo. Cada noche bajo ese techo abierto es como una declaración de confianza. La verdadera seguridad no está en paredes firmes, sino en la protección del Creador. Por eso, después del día del juicio, llega la fiesta de la esperanza y la alegría. Porque el propósito de Dios no es solo juzgar, sino restaurar y vivir para siempre con los hombres. Así, el ciclo profético de septiembre y octubre de 2025 tiene un mensaje muy claro: juicio y misericordia, advertencia y promesa, silencio y fiesta. Todo apunta a que la historia del mundo avanza hacia su desenlace, y cada señal es un llamado urgente a volver a Dios. Aunque el pueblo de Dios vivía bajo un techo frágil en el desierto, la verdadera seguridad nunca estuvo en los muros, sino en la presencia divina que los acompañaba día y noche.
Durante la semana de Sukkot, este mensaje se recuerda en cada rincón de Israel. En las sinagogas se realiza un ritual muy especial. Se toman 4 tipos de plantas: el etrog, el lulav, el hadas y la arabá, y se agitan en todas direcciones: arriba, abajo, norte, sur, este y oeste. Es un gesto simbólico, una declaración de que el reino de Dios llena todo, y que no hay un lugar donde Él no esté presente. En los tiempos en que existía el Templo de Jerusalén, esta fiesta era todavía más grandiosa. Cada noche se celebraba la llamada Fiesta del Agua. Lámparas enormes iluminaban la ciudad entera, y los sacerdotes derramaban agua sobre el altar, pidiendo a Dios que enviara lluvias abundantes para el año que comenzaba. Era una celebración de alegría, de dependencia total en el Creador. Y fue en ese mismo contexto, en el día más solemne de la fiesta, cuando Jesús se levantó en medio de la multitud y proclamó con voz fuerte: «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De su interior correrán ríos de agua viva». Jesús no dijo esas palabras al azar. Estaba revelando un secreto escondido en los símbolos. El agua que pedían para la tierra no era más que una imagen de una promesa mucho mayor: el Espíritu Santo, la única agua capaz de calmar para siempre la sed del alma. El evangelista Juan nos da la clave para comprenderlo. Al hablar de Jesús escribió: «Él habitó entre nosotros», pero la palabra usada en el idioma original significa literalmente «levantó su tienda» o «puso su tabernáculo entre nosotros». En otras palabras, Jesús mismo fue el tabernáculo de Dios, la cabaña viviente de su presencia aquí en la tierra. Y al final de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, todo encaja de manera perfecta. Allí se escucha una voz desde el cielo que declara: «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos». Ese es el propósito final de toda la historia. Un Dios que no quiere estar lejos, sino vivir para siempre en medio de su pueblo. Desde las cabañas levantadas en el desierto hasta la visión final del reino eterno, la meta siempre ha sido la misma: la cercanía de Dios con los hombres. Ahora, mirando hacia atrás, todo cobra sentido. Las señales en el cielo, las lunas de sangre, el eclipse y el equinoccio fueron advertencias. El sonido del shofar en Rosh Hashanah abrió los libros de juicio, y en Yom Kippur se dio el veredicto. Pero aún queda una última señal profética, escondida desde el principio en la misma creación. Dios trabajó 6 días y descansó el séptimo. Ese patrón no solo marcó el ritmo de la semana, sino que revela el destino completo de la humanidad. La clave para entenderlo nos la entrega el apóstol Pedro. Él escribió: «Para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años como un día». Con estas palabras, Pedro nos da una clave poderosa. Los 7 días de la creación no solo representan días literales, sino milenios enteros. Esto significa que habría 6 días de 1000 años cada uno, es decir, 6000 años en los que la humanidad viviría, trabajaría, sufriría y muchas veces se alejaría de Dios. Y al terminar esos 6 días, llegaría un séptimo día de 1000 años, el reino de paz que Cristo prometió traer a la tierra. Si miramos la línea del tiempo que presenta la Biblia, las piezas encajan de forma asombrosa. Desde Adán hasta la primera venida de Jesús pasaron alrededor de 4000 años. Desde Jesús hasta hoy han transcurrido 2000 más. Si sumamos, 4000 plus 2000 canca 6000 años. Eso significa que estamos al final del 6º día, justo antes del gran día de descanso, el milenio prometido. Pero no es el único reloj de Dios. Hay otro marcado en la historia de Israel, el jubileo. En el libro de Levítico, Dios ordenó a Israel que cada 50 años celebraran un año especial, el año del jubileo. La Biblia dice: «Santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores». Ese año era un reinicio total. Todas las deudas eran perdonadas, los esclavos recuperaban su libertad y las tierras regresaban a sus dueños originales. Era como borrar todo y empezar de nuevo. Sin embargo,
Esta orden no era solo para el pasado. Los sabios de Israel entendieron que el jubileo era también una señal profética, una sombra de un futuro jubileo mayor, el día en que el Mesías vendría a traer verdadera libertad, no solo a una nación, sino a toda la humanidad. Y aquí la historia toma un giro fascinante. En los rollos del Mar Muerto, escritos antiquísimos hallados en cuevas cerca de Qumrán, se descubrió que aquella comunidad llevaba un registro minucioso de los tiempos y los jubileos. Según sus cálculos, los jubileos eran puntos clave en el plan de Dios. Y algunos investigadores modernos señalan que, de acuerdo con esas cuentas, el año 2025 podría marcar el final de un gran ciclo. No sería un jubileo común, sino uno especial, el que anunciaría un reinicio total del mundo, justo antes del cambio definitivo que la Biblia describe. Ya tenemos entonces dos relojes, el de la creación, que señala que estamos al final de 6 milenios, y el del jubileo, que apunta a un reinicio global. Pero aún hay un tercero. Este está escondido en las profecías. El profeta Daniel habló de un tiempo de gran tribulación que duraría 1290 días, mientras que el libro de Apocalipsis menciona otro periodo de 1260 días. A primera vista parecen diferentes, pero en realidad podrían ser dos piezas de un mismo rompecabezas profético. Cuando unimos esos dos periodos obtenemos un total de 2550 días. Este número no es casualidad, representa un ciclo profético exacto. Una cuenta regresiva diseñada por Dios que conecta con los tiempos del fin. Y lo sorprendente es que si estos cálculos se colocan sobre el calendario actual, parecen alinearse con los años en los que ya estamos viviendo. Es como si todos los relojes, el de la creación, el del jubileo y el de las profecías, apuntaran a una misma conclusión, que estamos en la generación que verá cumplirse lo que por siglos estuvo anunciado. Este número representa el tiempo completo del fin. Ahora pon atención. Si tomamos esa fecha como punto de inicio y contamos exactamente 2550 días hacia adelante, ¿a dónde llegamos? Al 15 de septiembre de 2032. Y ese día no es cualquiera. Es Yom Kippur, también llamado el Día del Perdón. Es el día más sagrado para el pueblo judío, un día de juicio. ¿Casualidad? Con Dios no existen las casualidades. Así que tenemos 3 relojes distintos de Dios que marcan lo mismo. El primero es el reloj de la creación, los 7000 años que están a punto de cumplirse. El segundo es el reloj del jubileo, un ciclo de reinicios que apunta directamente a nuestro tiempo. Y el tercero es el reloj de los 2550 días, una cuenta atrás exacta que une una señal en el cielo con el día del juicio. Aunque no dependen uno del otro, los 3 coinciden y señalan la misma hora, como si todos sonaran al mismo tiempo, cada vez con más fuerza. Jesús nos advirtió que nadie sabe el día ni la hora, y no se trata de fijar una fecha exacta. Lo importante es entender la temporada en la que vivimos. Fue muy claro cuando dijo a sus discípulos: «No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad». Y lo repitió de manera más firme: «Del día y la hora nadie sabe ni los ángeles del cielo, solo mi Padre». Entonces, ¿eso significa que debemos vivir sin entender nada? No. El mismo Jesús que nos prohibió calcular fechas, nos ordenó discernir las señales. De hecho, reprendió a los sabios de su época diciéndoles: «Sabéis interpretar el aspecto del cielo, pero no discernís las señales de los tiempos». La instrucción es clara. No especules con el calendario, pero abre los ojos a las señales que Dios está mostrando. Esto significa que el día exacto del regreso de Cristo permanece oculto, no para confundirnos, sino para mantenernos vigilantes. Es un llamado a estar despiertos, con el corazón preparado en todo momento. No sabemos el día ni la hora, pero sí podemos reconocer la estación profética en la que vivimos. Estamos llamados a mirar con atención lo que sucede a nuestro alrededor y entender que Dios está hablando a través de estas señales. Y en ese mismo discurso profético, Jesús nos dio una lista de señales que sucederían antes de su regreso.
señales que hoy parecen más cercanas que nunca. La primera señal es el desorden mundial. Jesús lo anunció con estas palabras: oiréis de guerras y rumores de guerras. Nación se levantará contra nación. Habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. Y si miramos alrededor, vemos un mundo lleno de conflictos, catástrofes y crisis. Pero Jesús explicó que esto no es el final todavía, sino solo el principio de dolores de parto. ¿Qué significa esto? Igual que una mujer que va a dar a luz, los dolores son intensos, pero anuncian la llegada de una nueva vida. Así son estas señales, dolorosas, pero a la vez nos confirman que algo grande está por venir. La segunda señal es más personal y dolorosa. El peligro no solo vendrá de afuera, también crecerá dentro de la iglesia misma. Jesús advirtió que habría persecución, que muchos creyentes se traicionarían unos a otros y que el amor de muchos se enfriaría. Nos avisó que aparecerían falsos maestros que dirían lo que la gente quiere escuchar, engañando a multitudes. Muchos abandonarían la fe, prefiriendo escuchar mensajes cómodos que hacen sentir bien, en lugar de aceptar la verdad que a veces confronta y duele. La tercera señal apunta directamente a Jerusalén, el centro donde se cumplirán las profecías más importantes. Jesús recordó una antigua profecía de Daniel sobre la abominación desoladora. ¿Qué significa esto? Que un líder mundial se levantará, entrará en el lugar santo de Jerusalén y se proclamará a sí mismo como Dios. Y la Biblia es clara: cuando esto suceda, el reloj del fin comenzará a contar de forma irreversible. Por eso muchos miran hoy hacia un nombre en específico: Benjamín Netanyahu. Durante años, él ha afirmado que Jerusalén es y será la capital eterna de Israel, una ciudad indivisible, pero algunos piensan que su visión va más allá. Se dice que impulsa un proyecto llamado el Gran Israel. ¿De qué se trata el Gran Israel? Es una idea que nace de la promesa que Dios le hizo a Abraham hace miles de años. A tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el gran río, el Éufrates. Esto significa que el territorio prometido es mucho más amplio que el Israel moderno que vemos en los mapas actuales. Esta visión, ligada a las antiguas promesas bíblicas y al futuro de Jerusalén, convierte a la ciudad y a su destino en el epicentro de las señales finales. Cada movimiento político en esa región es observado con atención, porque todo indica que allí se desarrollará el capítulo más importante de la historia profética de la humanidad. Y es aquí donde las guerras actuales, como la que ocurre en Gaza, adquieren un significado distinto. Para la mayoría, se trata solo de política y enfrentamientos entre países. Pero quienes miran las profecías bíblicas ven algo más. Cada territorio que Israel conquista o defiende es como una pieza de un rompecabezas antiguo, un mapa profético que al completarse daría al pueblo de Israel el control total de la tierra prometida. La Biblia ya lo advertía. El profeta Joel anunció que Dios juzgaría a las naciones por haberse repartido mi tierra. Y el profeta Daniel describió la llegada de un líder que usaría la violencia para dominar la tierra santa y desafiar al mismo Dios. Por eso, muchos creen que lo que ocurre hoy en Israel se parece demasiado a esas antiguas visiones. Netanyahu insiste en que Israel no se dividirá, pero algunos piensan que sus decisiones, incluso sin proponérselo, están preparando el camino para el cumplimiento de lo que anunciaron los profetas. El mundo ve una guerra territorial, pero los que estudian las Escrituras ven una señal profética, porque la misma tierra que Dios entregó como bendición será el escenario de la última gran batalla. Los profetas hablaron de un tiempo en que Israel quedaría sola, rodeada de enemigos por todos lados. La gran pregunta es, ¿quién se atreverá a liderar un ataque así? ¿Y por qué el mundo entero se volvería en contra de una nación tan pequeña? El profeta Ezequiel nos da la respuesta. Él menciona a un líder llamado Gog, de la tierra de Magog, y advierte que no actuará solo. Reunirá una coalición inmensa de naciones,
formando un ejército tan grande que cubrirá la tierra como una nube oscura. No será un simple conflicto regional, sino una confrontación global. Pueblos de todas partes se unirán y marcharán contra la tierra de Israel. Hoy vemos cómo aumentan las tensiones, cómo las guerras en Gaza y otras regiones pueden ser la chispa que encienda un fuego mucho mayor. La profecía es clara y detallada. Dios mismo le habla a ese líder invasor y le dice: «Subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días. Te traeré contra mi tierra para que las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos». Es decir, incluso en medio de esa gran invasión, el plan de Dios se cumplirá, porque la batalla final no será solo entre ejércitos humanos, sino entre las naciones que se levantan contra Israel y el mismo Dios que prometió defender a su pueblo. El objetivo final no será solo conquistar tierra, sino enfrentar al mismo Dios de Israel. Cuando las naciones rodeen a Israel y parezca que todo está perdido, la batalla no se decidirá con ejércitos humanos ni con armas modernas. El profeta anuncia algo mucho más grande: una intervención directa de Dios. Habrá un terremoto tan fuerte que sacudirá toda la tierra. Del cielo caerá fuego sobre los soldados enemigos, y la confusión será tan grande que los mismos ejércitos se atacarán entre sí. La victoria no se deberá a un presidente ni a un plan militar, sino que toda la gloria será de Dios. Hoy, muchos ven solo acuerdos políticos y armas de última generación, pero los que leen la Biblia entienden que estos son los primeros pasos de la profecía de Gog y Magog, la guerra final que abrirá el camino para el regreso del Mesías. En este contexto, la firmeza de Netanyahu y su visión de un Israel indivisible empujan al país hacia una expansión que otros interpretan como una provocación. Las reacciones internacionales no tardarán, y esas mismas reacciones podrían encajar de manera precisa con lo que escribió Ezequiel: un cerco de naciones alrededor de Israel, un ataque masivo y finalmente la intervención divina que cambiará la historia. Pero después de estas señales viene una cuarta, la más impactante de todas: el oscurecimiento del cielo. Jesús lo describió con palabras que estremecen. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán sacudidas. Imagínate ese momento. No será un simple eclipse, ni una noche nublada. Será como si el universo mismo dejara de funcionar, como si todo el cielo temblara. Esta gran oscuridad no será destrucción, sino un anuncio, una introducción al evento más grande de la historia, la llegada del Rey. En medio de esa oscuridad total, aparecerá una luz que cruzará el cielo. Jesús dijo que será como un relámpago que recorre de un extremo al otro. Esa será la señal del Hijo del Hombre. Nadie podrá ignorarla. El libro de Apocalipsis lo confirma. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Para algunos, esa visión será motivo de una alegría indescriptible, porque verán al Salvador regresar. Pero para otros será motivo de angustia, porque habrán rechazado a Dios y será demasiado tarde. La reacción de cada persona revelará dónde estaba realmente su corazón. Y cuando Jesús regrese, habrá un sonido que marcará ese momento único en la historia. El toque de trompeta. Será la trompeta de los ángeles, la misma que se conecta con las 7 trompetas del Apocalipsis. Un sonido que no solo estremecerá la tierra, sino que anunciará que el tiempo se ha cumplido y que el Rey ha vuelto. La 7ª y última trompeta marcará el instante en que el mundo, que por siglos ha estado en manos de los hombres, pasará a ser el reino de Cristo. Ese será el momento de la gran reunión. El apóstol Pablo lo explicó con claridad. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos para recibir al Señor en el aire. Por eso, la gran oscuridad no es señal de destrucción, sino de rescate. Es como una campana que llama a los hijos de Dios para que vuelvan a casa.
Estas 4 señales no se dieron para que juguemos a adivinar fechas ni para sembrar miedo, sino para fortalecer nuestra esperanza. Son una alarma espiritual para mantenernos despiertos y listos, porque justo cuando la noche sea más oscura, aparecerá la luz eterna, el Rey regresando con poder y gloria. Cuando todas estas señales se cumplan y el cielo mismo se sacuda, quedará una verdad imposible de ignorar. El ser humano no puede entrar al cielo confiando en sus obras. No importa cuán grandes sean nuestros logros o cuán rectos parezcan nuestros caminos, ninguno alcanza la perfección que Dios demanda. Ante su trono, las buenas acciones no compran la eternidad. Solo hay un camino, la justicia perfecta de Jesús. Esa justicia no se gana con esfuerzo humano, se recibe por gracia. Cristo vivió la vida que nosotros no podíamos vivir y pagó el precio que jamás podríamos pagar. Su cruz es el puente y su resurrección es la llave que abre las puertas del reino. Por eso, aunque muchos miren con temor lo que pueda ocurrir el 1 de octubre, los que conocen a Cristo saben que la verdadera pregunta no es ¿cuándo sucederá?, sino ¿estoy listo para cuando suceda? Y la única forma de estar listos es rendirse a Jesús, confiar en su justicia y vivir con la esperanza de que cuando todo lo demás caiga, Él será nuestra salvación. La decisión no puede aplazarse, debe tomarse en vida, aquí y ahora, mientras hay aliento, mientras aún se escucha la voz que llama al arrepentimiento. Porque después, cuando los libros se cierren, ya será demasiado tarde. No habrá segundas oportunidades ni caminos alternativos. El día de la gracia se transformará en día de juicio, y cada persona será hallada o en Cristo, o fuera de Él. Ese es el verdadero mensaje detrás de todas las señales. No es solo advertencia, es una invitación, una llamada a despertar, a dejar la confianza en uno mismo y abrazar la única justicia que puede salvarnos, la de Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque cuando todo lo demás se derrumbe, solo Él permanecerá. Pero es importante entender que todas estas señales son solo una parte de algo mucho más grande. Las profecías sobre Israel tienen un papel central, porque Israel es el reloj profético de Dios. A través de lo que ocurre con su pueblo, podemos comprender qué tan cerca estamos del fin de los tiempos. Y si quieres entender cómo funciona ese reloj profético, tienes que ver el video que aparece ahora en pantalla llamado El destino bíblico de Israel. Allí descubrirás las profecías ya cumplidas, las que se están cumpliendo en este mismo momento y las que aún faltan por cumplirse. Más importante aún, comprenderás qué tan cerca estamos del fin de los tiempos y qué señales exactas se manifestarán justo antes de que ocurra. Haz clic en la pantalla y no te lo pierdas.